Buenos días, otro lunes más acá en El Arte del Buen Comer, programa que producimos junto con la Universidad de la Conciencia y Conciencia en Acción para traerte aquellas herramientas, aquellas aplicaciones, aquellos conceptos teóricos, prácticos, aquellas experiencias con respecto a tu salud y a tu bienestar. Hoy vamos a tener un tema súper rico para que te puedas quedar, que puedas preguntar, que puedas interactuar, que puedas estar también latente con tus preguntas, con tu interacción, porque sin lugar a duda no va a tener desperdicio. Hoy vamos a hablar de psicología y espiritualidad. ¿Qué unión, qué match tienen, qué encuentro tienen, cómo se enlazan estas dos disciplinas? Si queremos llamarle disciplinas o estas dos prácticas que a todos los seres humanos nos competen. Para eso, hoy vamos a tener un invitado, por supuesto, amigo, psicólogo, guía en lo que es la conciencia del ser, meditador, que ahora te lo vamos a presentar. Pero antes te quiero dejar una breve reflexión también de lo que pasó, de lo que está pasando en la Universidad de la Conciencia, mientras esperamos que la gente se conecte, empiece a preguntar. Si estás viéndolo en vivo, si estás viéndolo en diferido, también podés dejar tus preguntas, que ahí tanto Gonzalo, que es nuestro invitado de hoy, como yo, vamos a poderte dar respuesta si hay respuesta, o darte preguntas si hay que hacer preguntas. Te voy a hacer un repaso. La semana pasada hablamos de aromaterapia, hablamos de flores, de la aplicación de las flores en nuestro día a día. Hablamos también de lo que es un entender el enneagrama y el coaching desde la aplicación en la alimentación y el bienestar. Estos programas los podés ver también en YouTube y en Facebook. Y como casi todos los días también tenemos el programa de palabras que inspiran a la noche con palabras claves, y también el encuentro de recetas y creatividad al mediodía. Este programa de recetas y creatividad no queda grabado, es solamente algunos días a las 12 del mediodía para darte respuestas ante ello. Entonces, esto es un poco lo que pasó y lo que pasa todas las semanas y lo que pasó la semana pasada. Esta semana empezamos con este tema que nos compete, como te decía recién, a todos, y que para eso traigo un experto, un profesional en la materia, y alguien que también vamos a dialogar, y vamos a dialogar de par en par, sin verlo como a esa persona a la que no querés ir a trabajar tus dolencias, tus oscuridades, tus resistencias, tus deficiencias. Vamos a verlo como aquella persona que le ayuda también a tu ser a expresarse para que se manifieste en esta vida de una forma diferente. Acá entonces te decía recién, psicólogo, guía en lo que es guía espiritual, en lo que es el desarrollo de la conciencia desde una integridad, y meditador también, gran práctica y años profundos de experiencia en la meditación. Gonzalo Boschway, ¿cómo estás, Gonzalo? Hola Mati, buen día, feliz lunes para todos, qué lindo estar acá en el arte de buen comer a través de la Universidad de la Conciencia, así que me encanta que podamos integrar psicología y espiritualidad, que para mí es natural, pero sabemos que para muchas personas es difícil y tienden a disociar, a separar, que bueno, es algo que hacemos con la mente. ¿Qué hacemos? Bueno, te metiste de lleno, te metiste de lleno. ¿Qué lugar predominante tiene nuestra mente en nuestra vida? Porque, Todo. qué de repente, ¿qué es la mente? Porque me parece que muchos, yo hace pocos años, 7 años que entendí lo que era la mente. ¿Qué es la mente? ¿Qué lugar tiene? Sí, la mente tiene un lugar importantísimo, pero no somos la mente. La mente es un órgano, una herramienta, para que lo entiendan de manera así simple, a través de la cual vemos la vida. Es una herramienta que nos permite crear, que nos permite sentir, pero no somos la mente, somos el ser y tenemos que dirigir esa mente a partir del ser. Y la mente tiene un poder impresionante, y si no está alineada con el ser, ¿qué pasa? Tiende a juzgar, calificar, comparar, dividir, separar, que es bueno, lo que sucede habitualmente en la sociedad y lo que le sucede al ser humano, y que está escindido internamente. Hay que integrar ese órgano. La mente es un órgano, o también se llama en psicología el sistema nervioso, y que tiene que estar alineado con el ser. O sea, tiene que haber una integración, una unidad, una coherencia,
y nosotros tenemos que tener el control de eso. Es lo maravilloso que siempre digo en mis clases. El ser humano, el hombre, la mujer, tiene que tener el control de la mente y dirige su vida hacia donde quiere. Pero ¿qué le pasa a la mitad más uno? O tal vez me quedo corto. La mente es la que dirige, entonces estamos a merced de los pensamientos, de las emociones, de las preocupaciones, y como dice Freud, no somos dueños en nuestra propia casa, porque te dirige tu inconsciente o tu mente, y vas de acá para allá saltando de rama en rama como el mono, o sos un barrilete que va para un lado, para el otro, y en realidad la mente tiene un gran poder, pero hay que saber usarlo, si no te transformas en tu peor enemigo, y sucede esto que se escucha siempre, el boicot. ¿Cómo si tengo un poder? ¿Cómo si quiero esto termino? O sea, la lucha es adentro. Me encantaría escuchar, creo que el común colectivo pone, y más también en el campo de la espiritualidad, a Freud directamente le hace una cruz. Pobre Eh, Freud. Pobre Freud. El- entonces, me gustaría escuchar también, ¿qué nos trae Freud como riqueza, como conocimiento aplicable? Y que ustedes también en el campo de la psicología, por supuesto, lo aplican mucho, pero ¿qué nos Sí. trae como riqueza? Freud fue un pionero, fue un maestro, fue un transgresor y fue punta de lanza. Y si bien yo no soy psicoanalista, es decir, la psicología es una ciencia, y dentro de la ciencia hay distintas corrientes. Una de esas corrientes es el psicoanálisis, para que me entiendan los que están del otro lado. Yo soy gestáltico, está la gestalt, transpersonal, la logoterapia, cognitivismo. Bueno, entonces no todo psicólogo es psicoanalista. Pero Freud lo que hizo fue aportar el concepto o descubrir el inconsciente que revolucionó el campo de la psicología y de la medicina, y cualquier persona, cualquier terapeuta, psicólogo o no, cualquier terapeuta corporal emocional que no trabaje, que no incluya con este concepto, va a ser agua, porque él le dio una explicación a todo lo que ocurría y que no se podía ver en una radiografía, porque muchas veces a las personas nos pasan cosas, me voy a incluir, y vamos a un médico y no sale eso en un análisis de sangre, no sale en una radiografía, bueno, porque son cuestiones de tipo emocional. Y así se empezó a estudiar en ese momento, bueno, las neurosis, obsesiva, histérica y fóbica, y la psicosis. Entonces, desde ese lado se empieza con la psicología a darle forma y se empieza a trabajar desde un lado más psicopatológico. Pero después, o sea, por eso Freud, para mí, me sacó el sombrero, y si hacemos una integración con los maestros de la India, dicen todos lo mismo, porque Freud dice hacer consciente lo inconsciente, o sea, ir hacia la profundidad, hacia lo desconocido, y los maestros espirituales dicen lo mismo, andá hacia la profundidad, hacia el absoluto, hacia el ser, que lo haces a través de la meditación. O sea que si uno tiene la mente abierta, despierta, no es tan lejano. Entonces se Mm. empieza con ese paradigma de psicología tradicional, donde quizás se ponía más foco en la patología, pero después, con el correr de los años, empezó a venir una corriente más humana, más espiritual, con la psicología transpersonal, y se empezaron a dar cuenta que se quedaban cortos solamente viendo la psicopatología, que es fundamental, pero no es todo. Claro. Ahora seguimos, saludo a Lorenza desde Italia. Buenos días, Lorenza. Y con esto que me decís, Gon, se me viene también preguntarte, otro referente en el campo, y que entiendo por lo que sé, que tuvieron relación, tuvieron diferencias y tuvieron unión también, Jung, toda esta corriente también más oriental. eh, Más eh, oriental. Claro, lo que pasa es que, como dije antes, Freud fue punta de lanza, porque después de él vinieron un montón, que inclusive que lo superaron. Es decir, el discípulo supera al maestro, como sucede, como dicen las Sagradas Escrituras. Pero Freud trajo esto del inconsciente, y en el caso de Jung, por ejemplo, fue un paso más allá y habló del inconsciente colectivo. Todas esas cosas que están dando vueltas en la mente universal, en el cosmos, en el éter, y que nos afectan a todos y que vienen de generaciones y generaciones, y que inclusive son comportamientos o condicionamientos automáticos que tienen que ver con la cultura, con la familia, con la sociedad, y que están muy metidos y que no nos damos cuenta, porque es parte de todo esto, de lo que sucede, que quizás vos decís, pero si yo no genero esta situación, está bien, pero estamos inmersos en una mente grupal, colectiva.
Freud tuvo la genialidad del inconsciente, pero Jung fue más allá con el inconsciente colectivo, y después con la sombra, se metió también con esto de empezar a trabajar con esos aspectos de la personalidad, que un poco Freud lo decía con el inconsciente, con esos aspectos de la persona que están reprimidos, rechazados, ocultos, que están en nosotros y que no vemos, y que siempre tendemos a poner la luz en todo lo lindo, en todo eso, en todo lo bueno, en lo bonito. Sí, un fiel ejemplo de cómo, de saber complementar, sumar al común colectivo, saber complementar con las disciplinas. Por eso me parece súper rica reflexión para empezar también ahora que dijimos algo breve sobre psicología, a hacer la distinción sobre espiritualidad. Y los que de repente estén escuchando el video, viendo escuchando el audio, viendo el video, que también nos empecemos a emparentar con esa parte oscura, con esa parte de resistencia, con esa parte que no todo es bonito, bello, color de rosas y todo, y aquel estado del ser, de repente, deseado. Hay una mente también consciente, inconsciente, subconsciente, que está ahí actuando. ¿Qué nos podés traer sobre espiritualidad, visto desde también tu rol en la sociedad hoy en día como psicólogo y después también como guía en el camino espiritual? Como psicólogo te diría que la espiritualidad le da trascendencia, sentido de trascendencia al hombre. Es esto de conectarte con una energía, con una dimensión superior que termina de realizarte y de hacerte pleno. Una vez que vos lográs un equilibrio entre tu pensar, tu sentir y tu actuar, una vez que, digamos, no hay psicopatología, porque si viene una persona deprimida, una persona fóbica, no vamos a empezar a hablar del sentido de trascendencia, pero una vez que la persona tiene un equilibrio, bueno, hay que ir un paso más allá, porque no hay felicidad sin sentido de trascendencia. Entonces esto es fundamental. O sea, si las personas se siguen sintiendo insatisfechas o vacías porque no trabajan esto con la inteligencia espiritual, que es lo que se habla hoy en psicología. Por suerte se fue un paso más allá de la inteligencia emocional y ya está investigado científicamente, y es esta energía que te plantea, bueno, quién soy, qué quiero, para qué estoy en esta vida, de dónde vengo, hacia dónde voy, qué hay después, y ahí te empieza a empoderar. Algunos le dicen Dios, otros le quieren llamar universo, cosmos, la psicología le dice trascendencia, como una dimensión espiritual. Además, somos, por definición, por naturaleza, somos seres bio, psico, socio-espirituales. O sea que la dimensión espiritual de la que estamos hablando y la dimensión psicológica están incluidas ya per se por esto, desde el origen, por naturaleza, en el hombre. Entonces no podemos dividir lo espiritual de lo psicológico, porque además somos seres espirituales que estamos viviendo una experiencia humana, una experiencia terrenal, que estamos en un cuerpo físico que es el medio. Entonces ahí es donde hay que empezar a hacer la integración. Ya me acuerdo que en la facultad nos daban esta definición de hombre, para doña Rosa que está al otro lado, seres bio, tenemos un cuerpo, psico, socio, porque somos sociales desde que nacemos también, espirituales. O sea, necesitamos abarcar esas 4 áreas para estar completos. Mm. Qué bueno esto que decís, y lo decís también desde tu rol, para que se entienda que de repente en los psicólogos que estudian hoy, se da esa definición ya desde el per se. Después la aplicación, y acá tenés vos un campo hiper comprobado, hiper experimentado. En la experimentación, esa integración, yo personalmente tuve una bendición. Yo tuve una bendición que a los 3 psicólogos que fui en mis 30 años, los 3 tenían una visión más allá de lo que mi mente estaba, mi mente inconsciente estaba diciendo. ¿Qué pasa en la realidad? No veo en las personas que la psicología
sobre todo cuando vienen después en alguna actividad mía, que toco temas más espirituales y de trascendencia, no me hace resultado, me analizan todo el tiempo, me analizan, es análisis, psicoanálisis, y no llego a resultado. Entonces, en tu caso, esa integración la veo súper coherente, súper consecuente y súper experimentada. ¿Cómo haces ese encuentro con la persona para enlazar psicología y espiritualidad en tu trabajo? Primero lo fui haciendo desde muy pequeño yo con mi camino interior. Comencé a estudiar psicología a los 18, 19 años y paralelamente empecé un camino espiritual con meditación, yoga. Entonces fui integrando y para mí era algo natural, lo que a muchas personas le cuesta. Pero después es fundamental aclarar que se necesitan mutuamente. La espiritualidad necesita del autoconocimiento y la psicología necesita de la espiritualidad, esto que dije antes, para darle trascendencia, para darle totalidad, realización al ser humano. Los tres pilares de un camino espiritual, sin los cuales no hay evolución, son la purificación, con alguna técnica, purificación de la mente, con alguna técnica, yoga, meditación, reiki, tai chi, o sea que es fundamental, pero no alcanza solo con meditar. Esto es importantísimo. El segundo pilar sería el autoconocimiento, que acá entra la psicología, y el tercero la devoción. O sea que si estás en un camino espiritual, tenés que ocuparte de estos tres pilares. A veces, según el momento de la vida, nos ocupamos más de uno, más de otro. Pero si solamente meditas, haces yoga, reiki, lo que sea, sanación pránica, pero no trabajas con tu sombra, como en palabras de Jung que decíamos antes, bueno, vas a hacer agua en un montón de cosas, porque conozco un montón de personas que meditan y tienen conflictos, tormentas emocionales muy grandes. ¿Esto por qué? Porque no se meten a trabajar con la sombra. Y ninguna persona que trabaje con esa bestia interior, o con la sombra, como decía Jung, para seguir con sus palabras, no va a alcanzar la iluminación. Y ahí es donde, para mí, una de las mejores herramientas es la psicología para el autoconocimiento, porque lo trabaja de manera profunda, de manera sistemática, organizada, y además hay que hacer procesos, porque muchas veces las personas van y hacen la carta natal suelta, registros akáshicos sueltos, y bueno, y no se integra todo, que son técnicas de autoconocimientos muy buenas, y hay que darle un proceso, porque lleva tiempo. Y después, un psicólogo que no incluye la espiritualidad, que no le da una dimensión, esto que decía de trascendencia al paciente, bueno, también se va a quedar en un momento trunco, obsoleto, y no va a poder ayudar a que ese paciente alcance su máximo potencial, la plenitud, la felicidad. Entonces, desde ahí tienen que ir en conjunto psicología y espiritualidad. Y la intersección de estos conjuntos es el autoconocimiento. También hay que aclarar que hay muchas escuelas de yoga y de meditación, y que son muy calificadas, son muy preparadas, y hasta inclusive devocionales, pero no trabajan con el autoconocimiento. Entonces también hacen agua. Es difícil esto. Entonces hay que ir logrando el equilibrio, y una persona que está en la espiritualidad tiene que trabajar con sus pensamientos, con sus emociones, con sus deseos, y esto también es un campo común de la psicología. O sea, la psicología trabaja con todo esto que mencioné recién, la espiritualidad también, y un buen psicólogo, tiene una caja de herramientas donde podés trabajar con el enneagrama, con la carta natal, con la rueda medicinal, con ejercicios de autoconciencia, como trabajo yo, con ejercicios de escucha profunda, todo esto viene de la Gestalt. E inclusive, si no, que traiga, a ver, yo no soy experto, por ejemplo, en carta natal, cada uno tiene que conocer su limitación, pero el paciente puede traer la carta natal o puede traer una lectura de registros akáshicos y hay que trabajarlo, porque hacer una consulta aislada de una o dos clases o sesiones de registros akáshicos o de regresión a vidas pasadas, a veces moviliza o perjudica más de lo que ayuda, porque si te dicen un montón de conocimiento o de información que después no integrás, puede ser perjudicial también. Así que, bueno, hay que trabajar con ambas cosas, con psicología y con espiritualidad de la mano. De la mano. Recién decía sanación práctica y aprovecho también para saludar a Raúl Poblet, que saluda no sé, desde Cataluña. Qué bien. De Cataluña, dice, cada día ayudo desde el Reiki, sanación pránica, psicoterapia,
pránica. Muy bueno. Sí. Se me fue, te iba a hacer una pregunta recién, Gon, tal, de lo que estabas diciendo, y con la intervención mía se me fue. Decime, la meditación, que vos también la aplicas mucho, como algo aparte, sabemos que se mete dentro del campo también de ponernos en Espiritual. un lugar de observadores de nuestra realidad, de observadores neutros, en un lugar donde podemos comenzar también a desfigurar nuestra realidad para entrar en ese lugar tal vez más oscuro, después con alguna acción, obviamente. La meditación, ¿qué lugar ocupa hoy en tu trabajo y de qué formas? Porque, por ejemplo, traigo algo, lo traigo así suelto. Cuando a mí A me ver. dijeron, una persona me dijo, de nuevo, hace ya bastantes años, un septenio, un poquito más, me dice, medito teniendo sexo, digo, ¿eh? Y digo, wow, qué loco eso, ¿cómo es? Y bueno, después me trajo el conocimiento del Tantra, Tantra. eh, Claro. em, hablemos un poquito de meditación, de este campo tan rico también y que nos ayuda también a ver nuestra mente desde un lugar un poquito, me parece, más objetivo. La meditación es fundamental y es condición sine qua non para poder evolucionar en esta vida. Es una técnica psicofísica que nos permite calmar, quitar la mente, para explicarlo en palabras de Occidente, pero en realidad en la India dicen que la meditación te permite desarrollar estados superiores de conciencia. Entonces, que es una herramienta hacia la iluminación, porque vamos purificando, vamos eliminando tensiones, 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 y vamos entrando en contacto con el ser, con el plano absoluto. Entonces, bueno, es fundamental tener una práctica de meditación. Hay distintos tipos de meditación, cada uno tiene que encontrar el que eso más le resulte, más le resuene, y practicarla todos los días, a la mañana y a la tarde. ¿Por qué? Porque la meditación limpia, purifica, saca la basura, calma la mente, aquieta la mente. Es un ansiolítico natural. Hay un dicho acá que se popularizó, es meditación o medicación. Yo prefiero meditación. Entonces, de hecho es fundamental para comenzar una sesión de psicoterapia, o para terminar, yo lo uso un montón, porque si el paciente viene acelerado, después de una jornada laboral intensa, o después de discusiones familiares, o después de un piquete con el tráfico, el coronavirus, bueno, viene bien frenar, o respirar, o meditar, y desde esa calma, desde esa quietud, empezar a mirar el ser. O a veces para cerrar la sesión, para integrar todo también. Hay distintas finalidades, pero en el consultorio la utilizo como una herramienta de autoconocimiento. A veces trabajo con meditaciones guiadas, con un fin específico para ir hacia el niño interior, por ejemplo. Y en el día a día, además de psicólogo, soy instructor de meditación y a veces enseño a meditar. Hay gente que viene para aprender la técnica, les enseño a meditar, se llevan la herramienta y después practican en su casa. Y hay que desarrollar este estado de meditación en el día a día, tener ese estado meditativo cuando lavamos los platos, cuando estudiamos, cuando estamos acá. Es decir, si la mente, meditar es estar en el aquí y ahora, en el presente. Si la mente está dispersa, estoy pensando en lo que voy a comer al mediodía, en lo que tengo que hacer después, bueno, no estoy en esta charla, en esta entrevista. Estar aquí y ahora. Para eso requiere ese ejercicio, estar en el presente, y si estamos en el presente, estamos en el cuarto estado de conciencia, que experimentamos cuando meditamos, que es trascendental, o alerta en descanso, que la mente esté calma, esté quieta, pero alerta al exterior. Te hago una pregunta, Gon. Porque yo, por ejemplo, a las personas con las que trabajo me dicen, y bueno, ¿y cómo manifiesto esto que yo tengo la convicción en mí, que tengo el deseo en mí, el anhelo? ¿Cómo lo manifiesto frente al profesional que de repente no lo experimentó o no me lo trae como un recurso? Por ejemplo, el decir, una persona viene a verme y quiere hacer un cambio alimenticio y quiere de repente reducir el consumo de lácteos, y va al nutricionista y se choca ahí o con el médico con, no puedes hacer eso.
y le digo, animate a manifestar. Es tu realidad, no es la del otro. Animate a manifestar lo que vos querés y después que el otro con sus herramientas también te complemente. Pero al final Claro. la decisión final la termina teniendo uno en su propio cuerpo, mente y espíritu. Ahora, en un psicólogo, como de repente una persona está escuchando ahora, está viendo ahora y dice, listo, yo voy al psicólogo y la verdad que compro, que tengo que hacer también una centralización en mí, antes, después, durante, cuando sea, y le dice al psicólogo, ¿le puede manifestar? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Le puede manifestar? Quiero hacer un minuto de meditación. ¿Puedo? Sí. El paciente puede pedir, o sea, en una entrevista inicial tienen que quedar en clara dos cosas, o sea, más, pero dos cosas son fundamentales. ¿Cuál es el motivo de consulta? ¿Qué es lo que el paciente quiere trabajar? Y el psicólogo hace preguntas en esa dirección, o sea, ¿por qué el paciente quiere empezar un proceso de autoconocimiento y sanación? Y después tiene que quedar en claro cuál es el método de trabajo del terapeuta, psicólogo y o profesional. Entonces, si hay coincidencia, seguimos adelante. En una primera entrevista hay que ver si yo como terapeuta quiero trabajar con el paciente y si el paciente quiere trabajar conmigo. Entonces, quizás hay muy buenos profesionales, hay muy buenos psicólogos, pero no resuenan con vos. Esto aplica para un ginecólogo, esto aplica para un nutricionista. Hay nutricionistas que no incluyen una mirada más holística. Si vos sos vegetariano, como en mi caso, hay nutricionistas o pediatras que lo censuran. Entonces, bueno, a mí me pasó lo mismo cuando tuve que buscar un pediatra que acompañara un estilo de crianza que tenemos con nuestra hija, o cuando tuvimos que buscar una obstetra que acompañara un parto y una crianza respetuosa. Bueno, en la primera entrevista hay que charlar esto. ¿Qué buscas vos? O sea, ¿qué necesitas? ¿Qué te pasa? Vos tenés que abrir tu corazón, tu alma, y el profesional te tiene que decir, bueno, mi manera de trabajar es esta. Y ahí sincerarse a ambas partes y tal vez simplemente no hay resonancia. No significa que sea bueno o malo, significa que son distintos paradigmas de ver la vida, porque esto que decía antes, vemos la vida a través de la mente, y si ese profesional tiene creencias limitadas o escépticas con respecto a un tema, esto puede ser con la alimentación, esto aplica a todos los órdenes de la medicina y la psicología. Bueno, va a influir, es decir, esto es fundamental y hay que hablarlo. Podríamos ir un paso más allá, y en la India dicen, porque hay un montón de terapeutas y un montón de profesionales, pero dicen que llega a tu vida el maestro que vos necesitas, o que en realidad llega a tu vida el terapeuta que pasó por heridas similares y que las sanó y que por eso te va a poder ayudar y comprender. Entonces también hay que confiar en la ley de atracción, porque esto es muy sutil. No llega cualquier profesor de yoga, cualquier terapeuta, cualquier guía de tu vida. Generalmente llega, bueno, de manera manifiesta de muchas maneras, pero llega por ley de atracción. Alguien te lo recomienda, o estás escuchando esto ahora. Eso es ley de atracción, ley de resonancia, y hay que dejarse fluir. Y quizás van cambiando también porque muchas veces las personas nos dicen, hay muchos maestros, ¿cuál es mejor y cuál es peor? No sé si hay uno mejor o es peor. Es el que resuena con vos, y el maestro del corazón, o el guía, o el terapeuta, tiene que ver con esto. Seguramente te va a poder comprender porque pasó por historias similares, y es el que resuena con tu energía. No es que Buda es mejor que Osho, o que Osho, que Jesús. No hay que comparar. Y el mensaje, en definitiva, es el mismo de todos. Tal vez son las herramientas. Un psicoanalista, por ejemplo, es más distante, es más frío, trabaja con el diván, interviene muy poco. Por eso es una corriente que trabaja más con el pasado, se mete con los conflictos del yo. Y quizás para ciertas personas, en una etapa de su vida es muy bueno. Y quizás los terapeutas gestálticos, como en mi caso, o transpersonales, trabajamos más con el aquí y ahora, con el futuro, trabajamos cara a cara, contenemos, si tengo que abrazar, abrazo, si tengo que dar un vaso de agua, o si el paciente tiene que llorar. Es decir, ante todo es un vínculo humano. Y hay que ver qué es lo que necesita cada uno para el momento de su vida. De eso se trata. Y estar Seguro. atento. El amor, el maestro aparece cuando el alumno está listo. Esto Eso. se me viene algo también en el campo de la espiritualidad, sucede mucho, creo, desde mi observador y desde mi juicio también.
que de repente nos quedamos toda la vida encerrados en un solo maestro. Cuando de repente los maestros son múltiples, en diferentes campos y hasta en diferentes figuras. Yo ahora estoy viendo acá en el reflejo, mira, no es una persona, pero el enneagrama para mí fue un maestro en mi vida, fue un maestro en mi vida en un momento que me ayudó a abrirme y decir, wow, yo soy esto, yo sé para qué estoy, yo sé quién soy, yo sé a dónde voy. Listo, bárbaro. Y después lo tomé también como una maestría para seguir mejorando y puliendo mis herramientas y mi vehículo con la gente y mi trabajo con la gente. Entonces digo, wow, aparece, desaparece, aparece de otra forma, aparece mutado, aparece en forma de una persona, mi madre, por ejemplo. Entonces, y creo que también en el camino devocional hay un cierto, a veces, eh, como bueno, me quedo solamente en este campo, soy solamente cristiano y veo solamente que está Jesús y nada más. Eh, Sí, y eso entonces, es un error, porque la espiritualidad es totalidad, la espiritualidad es integración, la salud es integración, y la totalidad es, justamente, es todo. Entonces no puedo separar. Espiritual es la Madre Teresa de Calcuta, espiritual es Buda, o yo, Claudio María Domínguez, el que sea. Y mm, después cada uno resuena y va, eso, va integrando. Y como dijiste, es así, hay distintos maestros o distintos guías en las etapas de tu vida. Y eso puede pasar. No obstante, no quiere decir que ese maestro del corazón o ese mentor, siempre hay personas que marcaron huellas en uno. Bueno, hay una, como los padres, eso. Hay que separarse de los padres en un momento, pero hay una gratitud, hay una unión, los llevamos a nuestro corazón, los honramos. Bueno, que uno se separa, hay maestros que se separan de sus maestros para poner sus escuelas. mm, Claro, por ejemplo, Maharishi, que fue mi linaje de meditación, formó un montón de maestros. Chopra fue discípulo de Maharishi, se abrió y puso su escuela, y de Chopra se abrieron otros. De Maharishi salió Ravi Shankar, que después puso, y un alumno cuando se separa de su maestro, quizás enseñe lo mismo, pero le tiene que poner su nombre a las cosas, porque si no es plagiar. En realidad, todos plagiamos a todos porque el conocimiento, la pólvora, como digo yo, no la va a descubrir nadie, ya viene de hace miles de años, lo que hacemos es ayornarla, difundirla, compartirla, pero bueno, cada uno tiene que hacer su camino y bueno, vamos tomando y hay que integrar también, ¿no? No podemos solamente meditar, no, bueno, hay que hacer constelaciones familiares a veces, hay que hacer biodecodificación, hay que hacer una psicoterapia, bueno, hay que ir viendo para cada momento de la vida. Lo importante es el para qué haces las cosas e integrarlas, porque también si no ocurre una búsqueda desesperada, mucha gente, como digo yo, son golondrinas que hacen verano, y un día hacen tai chi, otro día hacen biodecodificación, otro día terapia de vidas pasadas, y no se alcanza a profundidad. También esto hay que tener, a ver, necesitas un guía que te ayude a integrar y necesitas profundidad. Cuando a mí me dicen, ¿qué técnica uso para meditar? A ver, no importa cuál. Vos elegí una y esto es como la película Karate Kid. Pulir, encerar, pulir, pero lograr profundidad. Yo probé varias, pero me quedo con una que es mi técnica madre. Probé Kundalini, probé Vipassana, probé, bueno, Ashtanga, pero tengo meditación trascendental con mi mantra y medito hace 20 años. Probé Reiki también, probé sanación pránica. Cada uno tiene que elegir una, no importa cuál, porque todas son hermosas y maravillosas. El tema es no picotear. El picotear todos los días hace que no se logre profundidad. Y después, tener alguien que te ayude a integrar todas esas cosas que vamos haciendo. Por eso es fundamental un camino espiritual con un sentido. Yo, por ejemplo, hice muchas veces teatro, hice coaching, hice gestal. Bueno, voy integrando todo. También tuve distintos terapeutas, tuve un maestro del corazón que marcó mi etapa fuerte. Y bueno, y después van apareciendo otros maestros también. Hay que abrirse a la vida. sí. Acá te saluda tu compañera Carolina. Hola Mira, amor, hola Mati, hola a ambos, qué lindo escucharlos. Y hola acota Caro, qué sobre lindo. este punto recién que dijiste,
Sí, es el shopping espiritual, es esa una definición que se usa mucho. El shopping espiritual, bueno, a ver, que, bueno, estoy en una búsqueda de algo, no estoy siendo un pez más del cardumen con los ojos cerrados y viendo dónde me lleva la corriente. Estoy en búsqueda de algo, pero de repente toda esa multiplicidad también a veces abruma, y esto lo vemos mucho desde el enneagrama, en la tipología 7. Una persona que eso, va, hace esto, hace lo otro, hace lo otro, hace lo otro, ¿y dónde profundiza? Cuando hace el camino de crecimiento al 5, cuando el 7 va en su camino de crecimiento al 5, entiende que no todo es superficial en la vida, que a veces hay que empezar a ahondar y a escarbar, decir, sí, saco mis dolores, saco mis broncas, saco que no estoy siempre feliz, que no todo es felicidad. No todo es Eh, felicidad. mm, Por eso hay que permitirse en la espiritualidad hablar de las miserias, hay que permitirse hablar de las dolencias, del dolor, y el dolor es un camino hacia la iluminación, y esto, un terapeuta idóneo, con autoestima, abre el juego también a que el alumno o el paciente en algún momento haga otras cosas, porque tal vez necesita, a mí me pasó en mi camino, que me dijeron, mira, en este momento necesitas bioenergética. Y si el terapeuta no me lo puede ofrecer, bueno, andá y hace bioenergética. Bueno, ahora andá y hace teatro. Hay veces que puede ser que el terapeuta lo tenga. Yo fui incorporando. Entonces hay que ver, no siempre es hablar. Hay veces que hay que jugar, hay veces que hay que bailar, hay veces que hay que poner el cuerpo. Entonces está bueno esto también, que el terapeuta o vos vayas viendo cuando ya se llega a un punto, bueno, a ver, ahora voy a probar con Tai Chi. Bueno, me acuerdo que hace muchos años una terapeuta me dijo, bueno, para sacarle el enojo tal vez tenés que hacer karate. Bueno, eso es lo rico, que alguien te pueda abrir el juego, y mm. pueda sumar, que si no puedes trabajar con esa persona, bueno, busques otro terapeuta, después lo puedas integrar. Cuando ya vamos teniendo experiencia, tal vez lo podemos integrar solos, pero a veces necesitamos a alguien que nos ayude a integrar. Y esto hay que animarse. El tema es que tenga todo un sentido, el para qué voy haciendo las cosas, y está bueno hacer, porque las distintas herramientas te van ayudando en distintos momentos, y el ser humano tiene que trabajar con esto que dije antes, con el cuerpo, con la parte social, con la parte espiritual y con la mente. Entonces, un buen terapeuta tiene que incluir todo. O sea, el cuerpo es fundamental trabajarlo también. Y a veces la persona necesita llorar, gritar, o agarrar una raqueta, en bioenergética había un ejercicio que es agarrar una raqueta y golpear y pegar para sacarle el enojo. Muchas veces en las escuelas espirituales del enojo no se habla, bueno, el enojo es parte de la vida, y hay veces que el ser humano viene acumulando enojo, y que si no se expresa, bueno, termina en violencia. Entonces, bueno, tienen que ser escuelas espirituales que trabajen con la sombra, y bueno, con la luz y con la sombra, y animarnos a eso, a buscar lo que necesitamos. Totalmente de acuerdo. Se me vino algo que vi hace poco y, bueno, es muy occidental, ¿no? Que hay lugares que son cuartos armados para que las personas descarguen toda su ira, y están armados así con, ¿viste? Plasma de última categoría, simulaciones de cuadros de millonadas de dólares, y que la persona va y rompe todo, y rompe, 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 rompe. Digo, ¡wow! Existe eso. El- Claro, la, son la técnicas antigua, catárticas. la antigua práctica también griega, de romper los platos. Son No técnicas todo, catárticas. sí, siempre Hay que cuidando permitirse. sí, que hay un cuerpo, hay una salud física, porque a veces esas técnicas catárticas terminan sucediendo, y lo veo mucho en las personas, y vos seguramente también, terminan sucediendo con la pareja, con el marido, con los hijos, con el jefe. eh, y bueno, y ahí es donde también es gratuitamente decir, me descargo con quien tengo adelante porque tengo ganas. Claro, por eso hay que integrar. Yo cuando hago talleres vivenciales, bueno, a veces bailamos, a veces jugamos, a veces cantamos, a veces
pintamos o escribimos. Y bueno, hay distintas técnicas que son muy buenas para eso, poner el cuerpo. Y la palabra, por supuesto que es fundamental. La palabra es irreemplazable y es necesaria, pero hay veces que necesitamos otras cosas. Y esto, sacar el inconsciente, volviendo al origen de la charla, sacar el inconsciente, en términos de Freud, con otras técnicas. Cuando yo ya en las sesiones veo que con la palabra entra en una meseta y llegamos a lo mismo, bueno, hay que sacar por ahí, lo pones al paciente a jugar y sale un montón. Y hay pacientes que lloran, hay pacientes que se bloquean, no juego hace 20 años, otros los pongo a dibujar y también sale de todo. Lo que puede llegar a salir, bueno, es hermoso. Es la vida misma, pero hay que animarse a eso, a incluir eso, la integración, incluir distintas técnicas, distintas herramientas, y sobre todo esto, ¿qué necesita cada paciente? ¿Qué necesita cada persona? Volvemos también un poco a los comienzos, porque todos somos únicos, entonces hay que charlar en esa entrevista inicial y ver esto, qué me pasa, qué quiero, qué necesito, y armar el plan de trabajo con el terapeuta, para ver los objetivos, y ahí hay muchas herramientas que se pueden usar. Sí, sí, y si me dejás voy a hacer una acotación en esto también, que concordamos en que justamente somos una expansión de la conciencia. Esta expansión de la conciencia, desde mi punto de vista, se empieza a ampliar, empezamos a tener otros niveles de conciencia cuando logramos una coherencia y una consonancia entre pensar, sentir y actuar. Y a veces ese llegar al pensar, o de repente entrar en lo profundo del pensamiento, tal vez herramientas psicológicas te pueden traer más ese vínculo. O de repente la parte de actuar, la herramienta de traje recién, de agarrar y pegarlo en el almohadón, puede llevarte a manifestarlo en el cuerpo, o bailar, o correr, o hacer ejercicio. Entonces, animarse a tener esta triangularidad de pensar, sentir y actuar, para que los niveles de conciencia vayan siendo cada vez más amplios, y que empezamos también a reconocernos. Primero, a no echarle la culpa al otro, la culpabilidad al otro, el típico estado, trayendo también de la psicología, del camello. Después la parte de yo soy el rey de la selva, yo soy todo, yo soy el león, para llegar también a ese niño, a ese niño que logró un nivel de conciencia ampliado, y ver las cosas desde una objetividad mayor, sin intervenir en su dolor, sino a verlo desde un lugar entendible, amoroso, empático, cuidado y trabajado. Trabajado, qué lindo, sí. En eso estamos y hay que integrar y hay que animarse, me parece, a trabajar en el autoconocimiento. Esto es fundamental. Autoconocimiento, devoción y la práctica de la meditación. Está bueno que cada uno pueda encontrar una práctica de meditación diaria también. Y después, bueno, ir buscando profesionales que tengan una visión de la vida similar también a la mía, porque si no va a ser muy, muy difícil. Una persona que no integra la dimensión trascendental sufre. Una persona que no integra la dimensión espiritual la pasa, es como todo muy, muy vacío. Es una persona que no tiene fe, o sea, nada, que no queremos, necesitamos, cada uno después le pondrá su nombre a todo esto, naturaleza, cosmos, universo, Dios, pero es fundamental buscar profesionales que estén alineados con ese sentir. A ver, tengo una pregunta. Yo tengo mi formulación, pero me encantaría escuchar la tuya. ¿Qué pasa cuando una persona se encuentra en lo situacional con alguien que difiere totalmente, su opuesto en su forma de pensar y de vivir, con un profesional que va a buscar? A mí me ha llegado, recuerdo a una persona, bien la situación, que salió transformada por decisión de la persona,
que dice, bueno, a ver, yo quiero ordenar mis comidas, que todos los días como carne, voy a tomar todos los días, tomo un vaso de leche, quiero ordenarlas para que estén bien adecuadas. Y me venía a buscar a mí. Yo no trabajo desde el qué comes, sino el para qué, el cómo y también el qué, por supuesto, para llegar a un grado de salubridad mejor del alimento. Pero sobre todo empezando del para qué, yendo a ese lugar más antiguo, sin hacer la distinción de qué es lo que estás eligiendo. Después cada persona creo que va a tener su camino. Pero ¿qué pasa cuando nos encontramos con esta situación de que la persona, el terapeuta, el profesional que tenemos enfrente, nos manifiesta un lugar muy oscuro en nosotros? Lo ideal sería animarnos, sería no cerrarnos y confiar que si llegamos a ese lugar es para transformar, para patear el tablero y aceptar la propuesta, porque muchas veces pasa esto, ¿no? Nos pasa... puede suceder con amigos, puede suceder con parejas, que tal, a ver, todos en algún momento, como en mi caso, comimos carne, y viene alguien que te tira a un centro, que te hace la propuesta, y cuando la persona está preparada, sucede el cambio. Entonces, bueno, hay que ver si quizás hay tierra fértil para que el terapeuta pueda tirar esas semillas nuevas. Y si no, la realidad lo que va a suceder es que a mí me pasa, que cuando le propongo algo que la persona no está preparada o no resuena, la resistencia va a ser tan grande que a la primera o segunda sesión va a dejar de venir, pero porque no estaba su psiquismo, su umbral de tolerancia al dolor no estaba preparado, entonces empieza la resistencia. La resistencia es la manifestación clínica de la represión. No, este terapeuta no me gusta, no tengo plata, no tengo tiempo, me queda lejos, me miro mal, todo es resistencia, y en realidad es que, bueno, no estás preparado o no querés trabajar lo que te propone, y bueno, hay que aceptar. Tampoco se puede forzar, porque hay algo muy interesante que dice Freud, que para mí es el ABC. La demanda de querer evolucionar, de querer hacer algo. Disculpame, Gon, se me acordó la demanda. Tiene que ser del paciente. El deseo tiene que surgir de la persona, de querer hacer algo. El terapeuta no puede ir a buscar, o sea, el terapeuta puede ofrecer, puede contar el servicio que hace, pero tiene que surgir el germen del deseo en el alumno, en el paciente, y ahí es donde empieza, si no, no sirve de nada, es todo con forceps, y en algún momento va a caer. Por eso, para iniciar un proceso de cambio, para iniciar un proceso de transformación personal, se necesita el deseo de querer cambiar, el deseo de querer evolucionar, ya sea cambiar la alimentación, cambiar tu cuerpo, cambiar tu mente, pero si no es muy difícil, es un trabajo de a dos, terapeuta y alumno, o terapeuta y paciente. Clarísimo, clarísimo, clarísimo y totalmente de acuerdo. Y obviamente siempre cuando es tan abierto el campo puede haber más resistencias porque es muy abierto. Cuando es más cerrado, de repente más específico, hay menos opciones y es más, no es tan abierto ese campo. Entonces, mientras más trabajado esté uno, ese autoconocimiento, sin lugar a duda, el acompañamiento del otro va a ser también más enfocado y a la vez, creo yo, desde mi punto de vista, ante ese trabajo, esa profundidad, un abarcar mayor. Esto se ve mucho, lo traigo en el campo del coaching. A mí cuando estudié coaching ontológico, a los 21 años, decía, mi mejor coach fue mi abuela. Pero sobre todo porque traía antes todo el vivir y el bagaje con el enneagrama y decía, sí, me faltan. Pero el coach se encarga mucho del pasado, no toma a nivel del coaching ontológico. Va y trabaja sobre lo situacional y sobre lo futuro. Lo Entonces, actual, sí, los conflictos actuales.
Sí. Entonces, yo cuando, bueno, hacía esa semejanza con mi abuela, o sea, mi abuela fue para mí la mejor terapeuta, pues sabía guiarme en la situación pasada, mi mejor coach, porque ya había caminado un montón de tiempo, entonces me sabía acompañar en procesos futuros. Y decía, qué rico ese lenguaje y ese acompañamiento que tenemos la mayoría en la primera parte de la vida, de tener a nuestros familiares para ayudarnos. Ahora, después el campo se empieza a abrir, empiezan también a entrar lo externo, que es donde también nos ayudamos a crecer entre todos, y salimos de ese círculo familiar. Pero la metáfora de la abuela eso, la abuela ve a la persona, al nieto con amor y no con un deseo de yo te quiero cambiar, yo te quiero modificar, yo te quiero, como así de repente un padre lo puede hacer. Entonces Cierto. esa situación de amor en un coach, en un psicólogo, en un maestro espiritual, para mí es eso, es eso, es trabajar en el momento con el amor que enfrente mío hay una vida, que enfrente mío hay un ser humano, que enfrente mío hay alguien que es ajeno a lo que a mí me está pasando, a mi ego, a mi personalidad. Eh, entonces, eso para mí es fundamental. Coincido, sí. El amor, en definitiva, es lo que cura, por eso el vínculo terapéutico, ante todo, es un vínculo basado en la confianza y en la comprensión, y cuando el paciente se siente comprendido, escuchado, sostenido, acompañado, empieza a producirse una magia, pero no es fácil lograr confianza en el terapeuta. Estamos poniendo en palabras algo que lleva a veces meses o años confiar, y a cada uno le cuesta de acuerdo, bueno, a cómo fue la confianza. Hay gente que no se abre con mucha facilidad de desnudar su alma. Es muy difícil, o sea, en la primera sesión hay gente que tarda meses en poder contar situaciones complejas o años de abusos, inclusive me ha pasado en terapia, hay gente que tarda, niega, hay gente que no va a propósito a mentir, pero hay gente que niega porque les cuesta. Bueno, hay que ir construyendo un vínculo donde, bueno, de a poquito es un lugar íntimo, la terapia es uno de esos espacios íntimos donde mostrarnos sin máscaras, como dice Jung. Estamos acostumbrados a todo el tiempo a usar máscaras, a usar disfraces, bueno, y es esto, es quedar vulnerables, es quedar expuestos, y es vernos a nosotros mismos también, pero es hermoso, hay que animarse a sacar esa armadura oxidada, como dice el libro, y empezar a ver, a reconocer nuestra vulnerabilidad, empezar a cambiar, a ser auténticos, a saber qué quiero, a vivir libres de mandatos, de condicionamientos, y a conectarnos con nuestro sentir, y en definitiva, bueno, poder sanar. Venimos a esta vida a sanar, poder sanar los traumas o la falta de amor que ha sucedido, para después poder empezar un camino de iluminación hacia Dios, para empezar a poder vivir en plenitud. Que ese sería el objetivo final, que todos los seres humanos puedan tener, a ver, como mínimo, una vida digna sin sufrimiento, como mínimo, que no ocurre, pero como máximo, que todos puedan alcanzar la realización interior, una vida en plenitud y felicidad. Entonces hay que animarse a transitar un camino de dolor o un camino de incomodidad, porque no hay sanación sin incomodidad. Entonces, obvio, vas a una terapia y hay veces que trabajas cosas que generan angustia. El terapeuta empieza a mover, sale la angustia, y frente a esa angustia la persona se empieza a defender, y encima imagínate, la primera sesión o segunda, estás ante un desconocido y te empieza a tocar lugares que, bueno, me imagino que le puede pasar a cualquier persona cuando va también a distintos médicos, que, bueno, estamos expuestos. Entonces, en realidad la desnudez del alma es peor que la desnudez física, porque es muy difícil empezar, te empiezan a tocar la angustia y quieren abrir, y vos te empezás a cerrar. Por eso hay que confiar, y hay que lograr un vínculo de mucha confianza con cualquier profesional. Y cuando se empieza a lograr confianza, es esto lo que yo les digo a los pacientes: estamos en el mismo equipo, no es juntos, y si ninguno pone su parte, es muy difícil. Así Mm. que
Hay un triángulo, Gon, que bueno, nosotros en toda la parte de antropológica, también lo traigo desde el bagaje de mi madre, todo el estudio antropológico que ella tiene en cuestión del ser humano y los niveles de conciencia, que hay una triangularidad para esta confianza que se arma de autoconocimiento, de autorrealización y de autoestima. Y, y esta autoestima es lo que lleva después, ayuda justamente a tener esa confianza. Confianza en uno mismo y confianza también en el otro. Entonces, qué rico también para esta confianza no depositar la confianza en el otro, sino trabajar con la estima personal. Fundamental. Eso es tema para otra charla, trabajar la autoestima, viste la tecla. Es clave y es todo. Porque la falta de confianza en uno mismo o la falta de amor, bueno, hace que no podamos avanzar en la vida y, bueno, nos genera un montón de conflictos con el resto de los seres humanos, porque somos seres sociales desde que nacemos y, bueno, esos primeros conflictos surgen, ahí sí tiene razón Freud, que surge todo en esa primera etapa de la vida, con los padres, con los hermanos, con los familiares cercanos. Por eso muchas veces se pone énfasis en resolver eso, porque, bueno, en esos primeros 5 años surgen un montón de cosas que nos marcan y, bueno, después hay que ir a veces a tratar de sanar eso, pero sin culpar, sin juzgar los padres hicieron lo que pudieron, lo que sucedió tal como tenía que suceder, y hay que repasarlo para integrarlo, no para machacarnos o para revolver el pasado, sino para, bueno, rescatar a ese niño y, bueno, hoy abrazarlo y hoy empezar a desarrollar esa autoestima. Así que es hermoso el camino interior. Sí, sí, se nos alargó un montón hoy, pero súper rico. La verdad que sacamos un montón de cosas. Si me estás viendo en diferido, te invitamos a dejar tus preguntas, a dejar tus comentarios, a dejar cualquier pregunta que haya. Yo ahí también después se la transfiero a Gonzalo en cuanto a la parte también más de todo lo que hoy compartió. Cualquier pregunta, acotación que quieras hacer, también bienvenida. Esto lo construimos entre todos, es un espacio abierto y está para ello. Hablamos de psicología, hablamos de espiritualidad, aunamos las dos. Hablamos del que me parece totalmente necesario, la parte del trabajo en el autoconocimiento, la parte del trabajo de ahondar en esa rasquetear, esas oscuridades también que tenemos, esos dolores de la infancia. Yo acá traigo entre paréntesis algo, por si sirve para los que están escuchando. Yo cuando me di cuenta, que me lo di cuenta a partir de un sueño, y me lo di cuenta a partir de un sueño, trayéndolo con la mente antes y después haciéndolo lógico, poniéndolo en palabras y enmarcándolo y hasta preguntándolo afuera, para poder decir, sí, es verdad, no es una creación mía del sueño nada más. Eh, y que a los 3 años, ahí hubo factores que me desataron, también me ayudaron a que desate la diabetes después, a los 11 años. Entonces, esa falta de dulzura, ese desamor que sentía a esa edad por una situación familiar, fíjate que después de varios años, una situación traumática ayudó a que desate en una diabetes. Ahora, todo eso al principio, claro, era víctima. Era decir, no, porque mis padres, no, porque era pataleo, pataleo, capricho, capricho, capricho. Pero después, cuando lo pude ver con objetividad, lo primero que traté de empezar a hacer es amor a mis padres por darme la vida, amor porque hicieron lo que pudieron hacer, amor porque por eso, y amor conmigo, porque el que se había autocastigado por una situación externa fui yo. Eh, entonces, digo, qué lindo que es poder traerlo también, el trabajo este profundo y estos entendimientos, hasta en dolencias que de repente se emparentan solamente con el mundo biológico, como puede ser la medicina en una enfermedad así, pero que de repente está bio, psico, socio, espiritual, se enlaza y hace la sanación. Así que gracias, Gon, por haber estado. El,
Y no será la última, por supuesto. Te vamos a invitar a profundizar un poquito más. Sí, sí, sí. Dale, cuando quieras, Mati, encantado. Aparte fluimos re bien, resonamos, comulgamos así filosofías, energías. Muy lindo, que tengan todos una buena semana y nos vemos en cualquier momento. Así es. Bueno, gracias a todos por estar. Gracias por el tiempo. Fue larga, pero fue profunda. Nos dejó mucho también para empezar a aplicar en nuestra vida. Y te invito a seguirnos en nuestras redes, en nuestro sitio de la Universidad de la Conciencia. Los miércoles tenemos un diagrama sistémico, los viernes en conciencia. Y también algunos días salteados tenemos palabras que inspiran a las 8 de la noche y espacio de recetas y creatividad a las 12 del mediodía en vivo. Se viene el 2 días anunciamos, si estás viendo en vivo el miércoles, anunciamos y ya alargamos el día del Enneagrama, que es el 30 de mayo, vamos a hacer una jornada, un maratón de hiper profundo en todo abordar esta sabiduría y este conocimiento desde un lugar también trascendental y viéndolo desde una mirada mayor a lo que de realmente más se conoce, que es solamente la personalidad. Tiene una trascendencia mucho mayor y un circuito que fluya dentro de esta simbología que es hiper profundo, así que te invito el miércoles a estar en el diagrama sistémico, que vamos a hacer también un lanzamiento de esta jornada, y a registrarte va a ser un evento gratuito que vas a poder participar durante todo el día, por supuesto, con diferentes panelistas, ponentes y algunos talleres también. Nos vemos y que tengas una excelente jornada. Chau, chau.